Vamos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas, ¿qué tal? Lucila, ¿cómo andás? Bien, Doc- todo tranquilo. Doctor Roberto, no tengo el gusto, pero bienvenido. Hola, muchas gracias. Soy de la sede Neuquén de UFLO. Ah, ¿qué tal? Un gusto, qué bueno. Tan- el tanto insistirle a Julieta de que los incorpore, bueno, de a poco lo voy logrando. Es una alegría. Encantado, muchas gracias por la. Bienvenido. Gracias. Vamos a seguir esperando, a ver, no sé cuántos tengo inscriptos. Somos 19. Mariela, doctora Cáceres, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlo, ¿Qué- doctor Pablo. qué- Qué placer verlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Gracias por participar. Bueno, hay muchos que ya conocen este formato que venimos llevando adelante con la doctora Julieta Rodríguez, y hoy tenemos la visita. En principio esto lo hacíamos, empezamos haciéndolo solos. eh, este año se empezaron a sumar algunos colegas y tenemos el gusto de que nos acompañe en este tema que, que tiene tanta notoriedad y que tiene tanta actualidad. eh, Me acompaña un amigo. Tengo el gusto de ser amigo de Nicolás y el honor de que nos acompañe en esta pequeña jornada que le dimos el nombre de Café Jurídico, porque la idea es que todos participen y que todos puedan hacer sus preguntas. Vamos a tratar de hacerlo de manera más organizada. Tenemos el chat, en cualquier cosa preguntan en el chat o, bueno, levantan la mano y le damos la palabra. Así que les doy la bienvenida. Gracias a Nicolás. El doctor Ramírez es doctor en Derecho y magíster en Derecho Penal, es profesor en la Universidad Austral, en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, tiene una larga trayectoria. Yo le pedí a Nicolás que comparta su perfil de LinkedIn para por una cuestión de pudor, no, no dar todo tal vez tendríamos que usar mucho más tiempo en toda su trayectoria. No creo que él no creo que sea el motivo de esta conferencia decir cuáles son sus antecedentes, pero son extensos y nada, es un gusto que me doy de que me acompañe en este tema que a mí me interesa tanto y me gustaría ponerlo, como yo le decía recién a Nicolás, la idea es ponerlo en el radar de los alumnos, porque muchas veces en la carrera de grado el tema excede la cursada, ya sea de comercial o de sociedades comerciales, y bueno, aprovechamos esta oportunidad para que Nicolás nos introduzca un poco en el tema. Eh, el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Argentina es bastante novedoso. A nivel internacional, sobre todo a partir de los fraudes corporativos, esto tuvo mucha más notoriedad y empezó a tenerse en cuenta en el ámbito interno de las sociedades al momento de crearse, sobre todo con las sociedades que cotizan en bolsa. Pero para no perder tiempo, y ahí está la doctora Julieta Rodríguez, que también es la promotora de este espacio, así que también le damos la bienvenida Hola, y hola. agradecer, Juli, ¿cómo andás? Y Bien. agradecerle este espacio que ha impulsado ella desde la universidad y bueno, hoy nos damos No, el lujo de tenerlo a Nicolás. fuiste vos, no seas Fuiste modesto. tú, dice la canción. Muchas gracias, Nicolás, por acompañarnos. Bueno, y no quiero interrumpir, así que adelante. No, A lo hola, que vinimos, Hola, como dice. Julieta, gracias por la invitación. Mucho gusto. Yo voy a hacer una pregunta como para romper el hielo y darle la palabra a Nicolás. Y la primera pregunta que aparece siempre, o que aparecía cuando se hablaba de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es si puede tener responsabilidad penal una persona jurídica. Sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Les agradezco a todos por estar y un placer compartir este panel con no solo un gran abogado, un gran profesor, sino un gran amigo que es Pablo, Bueno, Pablito Echeverri, un me voy gran a poner golfista colorado. y un gran golfista también. Así que gracias por la invitación. La verdad, para mí es un gusto estar. Yo lo que les propongo es que honremos el título que me encantó el título que es Café Jurídico, ¿sí? Así que
Café con Chile, micrófonos abiertos, o sea, el que quiere hacer un comentario, una pregunta. Yo a veces cuando me hablan me levantan la manito por Zoom y yo la pierdo la manito, así que abren el micrófono y preguntan, que aparte es un tema que a mí me divierte mucho. Es muy novedoso y tiene mucho camino por andar. Entonces hay un montón de cuestiones que no tienen respuesta, o por lo menos la jurisprudencia de seguro no les dio respuesta. La primera pregunta, a ver, es como que el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas siempre se contraponía con, recuerden los que ustedes cuando cursaron parte general, con el famoso principio de culpabilidad. O sea, siempre vos tenés un derecho penal que está basado en dos principios, que es el principio de legalidad, el tema de ¿se acuerdan? Nullum crimen, nullum pena sine lege previa, y después el otro principio fuerte que tenemos del derecho penal es el principio de culpabilidad. Atrás del principio de culpabilidad hay un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas que uno responde responde por sus propios actos, pero atrás de todo, ¿se acuerdan la primer clase que veíamos todos en parte general, allá por lo menos yo lo tuve en primer año, es la teoría de la pena? ¿Para qué sirve la pena? Y se habla de la prevención, se habla de la retribución. Pero todo eso siempre giraba en torno a una persona física. O sea, ¿para qué nosotros hablamos de una pena si no atrás de la pena no hablamos de la prevención, sea general, sea especial, o hablamos de la retribución? Es como que nosotros teníamos eso muy arraigado desde siempre a través del principio de culpabilidad, con lo cual no se podía hablar de persona jurídica porque se nos caía toda la estantería de los principios fundamentales del derecho penal. Eso fue avanzando, ¿sí? Eso fue avanzando, ya estamos hablando, me paso 50 años de movida y empezamos a hablar en 1950, 1960, donde con el desarrollo del derecho penal empresario se empezó a dar cuenta que había que sancionar o había que meter a la persona jurídica dentro del proceso penal. ¿Por qué? Porque era un actor fundamental del proceso penal y había que darle un poco había que darle también responsabilidad, que la persona jurídica sea la que pague. Entonces ahí es cuando se empiezan a desarrollar algunos delitos en los cuales se empieza a introducir, primero en derecho comparado y después en la legislación argentina, donde se le empieza a introducir a la persona jurídica pena. ¿Sí? Hablo del código aduanero, que ya es 1970-1980, donde se empieza a hablar de la persona jurídica que tiene responsabilidad, o sea, responde por algo la persona jurídica. ¿Sí? Esto después se fue avanzando con la ley penal tributaria, año 2000, esto también el año 99 con la ley de lavado de activos, donde vos tenías históricamente un proceso penal apuntado únicamente a la persona física, pero se empezaba a colar la persona jurídica como una especie de responsable penal. ¿Por qué digo una especie de responsable penal? Porque vos cerrabas el código penal, abrías el código procesal penal, la persona jurídica, vos ponés control find y no aparece. ¿Sí? O sea, no era imputado, no podía declararlos, cómo sentabas una persona jurídica en un juicio, cuáles eran las garantías, no aparecía. Con lo cual, hasta esa época se discutía si qué sé yo, el lavado de activos tenía, modificación del 99, tenía la ley de lavado de activos que decía la persona física va a responder cuando coloca bienes provenientes de un ilícito, y abajo decía, si se utiliza una persona jurídica, la persona jurídica responde con esto, multa, inhabilitación, etc. Entonces, ahí la primera discusión que nosotros teníamos como penalistas es si esto era una verdadera responsabilidad penal de la persona jurídica. Y ahí me detengo un segundito, porque para hablar una cosa es que una persona jurídica sea sancionada como consecuencia del actuar ilícito de una persona física, y otra cosa es responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Sí? O sea, responsabilidad penal de la persona jurídica no es se sanciona a la persona jurídica. Responsabilidad penal de la persona jurídica significa que la persona jurídica es un sujeto de derecho en el proceso penal, con garantías procesales y con un sistema de imputación. ¿Qué significa? Discúlpenme a los no penalistas, porque voy a volver un poquito a la parte general. En derecho penal hay un sistema de imputación penal. ¿Qué significa? Todos acá respondemos por un delito si el delito es doloso, si el delito es culposo. O sea, vos quisiste matar o vos te mandaste una macana y quisiste matar, eso es un sistema de imputación. Vos no respondés
como se responde en derecho civil por la culpa de otro, responsabilidad objetiva. Nosotros no tenemos la responsabilidad objetiva. Entonces, si nosotros tenemos un sistema penal que lo único que hace es decir que la persona jurídica responde cuando está ahí dando vueltas cerca de un delito, no es una responsabilidad penal de la persona jurídica. Es lo que se llama un criterio administrativo sancionador. Que en todo este recorrido que nosotros teníamos cuando empezamos con el Código Aduanero, Ley Penal Tributaria, lavado, teníamos eso. Tenemos un delito cometido por una persona física y, che, y si hay una persona jurídica acá dando vueltas, también la sancionamos, pum, le metemos la multa, le metemos la inhabilitación. Entonces es lo que teníamos nosotros. ¿Cuándo se cortó esto? O sea, ¿cuándo nosotros podemos decir que propiamente dicho tenemos una responsabilidad penal de las personas jurídicas? Con la ley 27.401. ¿Sí? La ley 27.401, que es una ley del año 2018, ¿sí? Gobierno de Macri, es la primera ley que nosotros tenemos en nuestro sistema penal que trae una verdadera responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Sí? Lo que teníamos antes no lo teníamos. ¿Por qué viene esto? Básicamente, esto no viene porque haya una política criminal histórica de la Argentina. Es como pasa siempre. Nos corrió la OCDE, nos obligó la OCDE a tener una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y nosotros corrimos atrás para tener una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero recién en el año 2018 es la primera vez que tenemos una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es una ley sumamente interesante porque no solo habla, igual lo voy a hacer todo esto en detalle, no solo habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que introduce por primera vez en el sistema argentino el compliance. ¿Sí? Vieron que veo que algunos son de grado, pero otros son abogados, o sea, un abogado de la matrícula, vieron que hace 15 años una reunión, o más los comercialistas, tenían que hablar de los trusts o de los fideicomisos y quedabas canchero. Hoy hay que hablar de compliance. ¿Sí? No Para, importa de qué estés hablando, ustedes tienen la palabra compliance, porque aparte para, puede significar cualquier cosa compliance. Sí, déjame decirte algo, obvio. porque por eso hablaba yo de la moda del compliance, o sea, está bien hablar de compliance, pero digo, cuando nosotros empezamos a ver este tema, los que hacemos derecho corporativo, lo teníamos, para los que hacíamos auditoría, como un fraude corporativo, como una falla en los controles organizacionales o del gobierno de la sociedad. Bueno, lo que a mí me parece es que la 27041, en el artículo que habla sobre los programas de integridad, incorpora algo nuevo al derecho corporativo desde la y empieza a jugar un poco el derecho penal con el derecho comercial que antes se veía, como vos lo señalabas bien, en todo el tema aduanero y en el balance falso. Después no había mucho más No, que podrá. no, en el código era solo eso y después tenías el lavado y tenías la ley penal tributaria. Punto. Después, bueno, ya la ley de lavado la ley de prevención del lavado de activos incorpora Mm. la figura del compliance o el oficial de cumplimiento ante la UIF, que es un poquito lo más parecido a Es lo un más oficial de. parecido. Sí, Y después ya aparece, a partir de la 27041, la incorporación de la figura del oficial de cumplimiento del exactamente. programa de integridad. Que un poco lo que nosotros queríamos que vos nos cuentes es justamente esto. ¿Cuál es la importancia de estos programas de integridad dentro del derecho corporativo al momento de la imputación de la responsabilidad penal? Al primero, voy un paso para atrás, voy unos años atrás. Fíjense lo importante que era cuando esta ley, porque vieron, los penalistas y lo que es el derecho privado no nos llevamos muy bien en términos de conocimiento. Vos ibas a un juzgado, una indagatoria de penal tributario que tenía la responsabilidad personal y la responsabilidad de la persona, la supuesta sanción de la persona jurídica, y el juzgado, el famoso declaración indagatoria, vieron que es un acto personal, que lo hace una sola persona, etcétera. El juez decía, doctor, hagámoslo rápido, ya que él es el presidente del mismo acto, hagamos la indagatoria del presidente y la persona jurídica. Che, pero son dos personas distintas. Bueno, es lo mismo. Y pasaba, y la Cámara lo confirmaba. ¿Sí? O sea, fíjense, estaba tan de la mano, era una responsabilidad mucho más objetiva esa derivada del derecho civil, lo que teníamos que ni siquiera se calentaba el juzgado en desdoblar vuelvo a ese criterio de imputación. Yo respondo porque hice algo. Eso es penal. Principio de culpabilidad es, yo respondo por un hecho propio. O sea, a mí me imputan, me achacan una conducta. O porque mataste porque quisiste matar, o porque tomaste
2 botellas de vino y te subiste un auto. Pero yo siempre respondo por una culpa mía. Yo no respondo porque mi hijo agarró el auto y mató a una persona. Eso es responsabilidad jurídica. Nosotros no la tenemos. Entonces, lo que nos faltaba era este principio, este sistema de imputación. ¿Sí? Lo primero que tenemos que saber antes de entrar en compliance es que nosotros cuando hablamos de esta ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, si bien se discutió bastante, empezó en el Senado, muy amplio con el catálogo de delitos, se limitó a algunos delitos. ¿Sí? O sea, en el artículo primero de la 27401 solamente hablamos de cohecho, negociaciones incompatibles, concusión, enriquecimiento ilícito y balances e informes falsos. Son todos delitos vinculados a la administración pública. No tenemos otros delitos. O sea, no responde una persona jurídica por un delito, una violación de una empleada que se haga en el marco de la empresa, por más que el dueño, por más que la persona jurídica no tome los controles, lo que sea, no responde la persona jurídica. Solamente responde por esto. Ahora, y ahora en un ratito me meto, déjame hacer la introducción y entro en compliance, Pablo. Ahora, ¿qué sistema de imputación tenemos? O sea, ¿cuándo responde la persona jurídica? Si vos comparás un poco la legislación extranjera, hay 2 sistemas de responsabilidad de las personas jurídicas. Uno que se llama el sistema vicarial, es decir, la persona jurídica responde siempre cuando esté dando vuelta, y otro que es el que nosotros creo que quisimos tener, es el llama sistema de defecto de organización. O sea, vos no respondés porque tu gerente fue con la coima al intendente, porque vos podés decir que no tuviste nada que ver, o sea, vos respondés porque tenés una organización defectuosa que permitió que se cometieran ilícitos en el marco de tu organización. La culpa. ¿Se acuerdan la culpa que hablé hace un rato? La negligencia que tuve yo, que me tomé 2 copas de vino y subí del auto, sería una especie de negligencia. No es una negligencia propiamente dicho, pero... Y ese es el sistema de imputación que nosotros tenemos. Y para eso es el compliance. Yo les pregunto a ustedes, a ver si alguien se anima y habla, ya que si no es un café monótono. ¿Qué es el compliance para ustedes? La verificación del cumplimiento normativo al interior de la persona jurídica. Más o menos que vos había arrancado como un programas de cumplimiento normativo dentro de la persona, dentro de la estructura empresarial. ¿Sí? Ahora bien, la definición de Germán es buenísima. ¿En qué derivó hoy en el compliance? Yo veo compliance de cualquier cosa. Sí, o sea, se ha hecho. Por eso vuelvo al fideicomiso. ¿Te acordás que antes el fideicomiso era una cosa y por un momento era todo fideicomiso? Una caja de zapatero, me decía mi profesor de reales, me acuerdo. Como que servía para todo. El compliance como que terminó estirándose de una manera que tenés compliance desde cualquier punto de Bueno, vista. Sí, decime. déjame hacer. Es cierto. Lo que pasa, aparte así puedes tomar agua. Lo que Gracias. pasa es que toda esta actualidad, por ejemplo, ahora está el DPO, que es el oficial de cumplimiento de datos, Sí. que también queda muy bien en cualquier jornada hablar del DPO o el Data Professional Officer. Bueno, después está el ambiental, digo, hay tantas cuestiones que están en torno a una organización que claro, es que estos programas de integridad que antes tenían que ver pura y exclusivamente con prevenir que se cometa algún delito utilizando la organización, hoy necesitas un oficial de cumplimiento que proteja si tu organización maneja datos de terceros, que los proteja. Si tu organización actúa con la posibilidad de generar algún conflicto o algún perjuicio ambiental, bueno, necesitas tener un programa de integridad que incorpore dentro de ese programa las cuestiones ambientales. Digo, sí, como vos decís, empezó a hacer todo un fideicomiso. O sea, todo Correcto. es compliance. Es que acá me salgo del rol profesor y entro del rol abogado de la matrícula. Nosotros, los penalistas, cuando empezó a desarrollarse el compliance, dije, bueno, buenísimo, esto es trabajo para nosotros, vamos a tener compliance, vamos a poder hacer programas de cumplimiento, nos van a contratar para hacer investigaciones internas. Entonces, penalista. Hoy compliance lo hace cualquiera menos un penalista. Lo hacen los de recursos humanos, lo hace el administrativista, lo hace el abogado interno, lo hace el contador. O sea, ¿por qué? Porque dejó de ser, como decía Germán, un cumplimiento que parecía un programa de cumplimiento apuntado a la no comisión de delitos desde el marco de la empresa,
a algo más parecido en algunos casos, unas normas ISO, Bueno, ¿sí? Unas normas ISO de, che, estamos cumpliendo con todo. Sí, pero bueno, estamos cumpliendo. Vos cuando hablas, no sé si les recomiendo, es- a mí cada tanto hay un evento muy grande de compliance que lo organiza el IAI, que me invitan y voy a hablar y hablo de la parte penal y les cuento todo esto y a veces me ponen al lado con gente de compliance de grandes empresas y no hablan de penal, o sea, ellos apuntan a otra cosa, ellos apuntan a que te sientas bien en el trabajo, que no te sienta... el clima organizacional. el clima organizacional el contrapunto es muy interesante porque uno tiene chipeado en la cabeza que el compliance apunta che, que no haya, que no seamos Siemens, para los más grandes se acuerdan de Siemens, que en el país donde pisaba Siemens bajaba con valijas para sacar las licitaciones, todo cohecho, por un cohecho institucional era Siemens, ¿sí? O lo que pasó en Odebrecht, o lo que puede haber pasado en Cuadernos en Argentina. Uno pensaba eso y hoy el compliance es, vos tenés que ser, que haya, que vos seas feliz en tu ambiente de trabajo cuando te contratás con eso. Se ha agrandado el compliance a algo de, somos un buen lugar para trabajar. The great places to work, ¿viste? Eso que también tienen las empresas. Entonces, es Bueno, muy incluso, difícil definir. La ley, perdón, Pablo, la ley nos apunta a la definición que decís vos, Germán. ¿Sí? Un programa de cumplimiento destinado a evitar delitos en el marco empresarial. Decime, perdón. no, que a mí me ha tocado interactuar en algunos temas más corporativos y muchas veces les cuesta tomar decisiones porque está el programa sobre todo las multinacionales o las que tienen filiales en Argentina. Che, pero ¿cuál es el programa de compliance de casa matriz? Y prácticamente pareciera ser que no pueden hacer absolutamente nada. No. No, bueno, no, Sí. eso no es No, pero compliance. ese, claro, no es compliance porque aparte lo que vos tenés que tener para que haya un buen compliance, para tener un compliance tailor-made, un compliance a medida. O sea, que esté atado, que te lo haga un especialista en compliance, que tenga el mapa de riesgo, que entienda cuáles son tus roles, tu estructura, porque si vos tenés un compliance eh, que te viene una casa matriz o que te lo hizo el chat GPT o lo que sea, vas a tener un montón de problemas. O tanto de no funcionamiento, como también puedes tener problemas de imputación penal, porque el compliance también sirve en grandes causas penales para entender la imputación no solo de la persona jurídica, sino también la imputación de la persona física. Yo siempre que doy la clase de compliance, doy un caso, cuando trabajo con los chicos, hablo de un caso que pasó en la década del 80 en un hospital en Cataluña. ¿Sí? ¿Qué pasó en un hospital en Cataluña? Se empezaba con el tema del HIV, todavía no era lo que se hizo 10 años después, pero ya estaba el HIV y el hospital no compró los reactivos de HIV. Y empezaron a transfundir sangre sin los reactivos de HIV. Conclusión, a los 15 días, 350 personas contagiadas de HIV. ¿Qué haces? ¿De quién es la culpa? ¿Cómo intervenís? ¿Sí? La culpa es del director general del hospital, la culpa es del consejo consultivo, la culpa es del director médico, la culpa es de la, de la jefa de hematología, de la que hacía las transfusiones. ¿Se entiende el problema? O sea, el compliance y vos, les agrego un tema, la jefa de hematología vio el problema. Y lo único que hizo fue, no había mail, pero en ese momento llamó por teléfono y les dijo, che, muchachos, no estamos comprando los reactivos y esto puede ser un bolonqui a futuro. ¿Alcanzaba o no alcanzaba lo que hizo esta chica? O sea, alguien levantó la... Bueno, el compliance sirve para el funcionamiento interno, justamente también para que se tenga claro en caso de que pase algo adentro, de quién era la responsabilidad. Un mal compliance que no tiene clara la responsabilidad va a terminar que son responsables todos. O sea, el compliance no solo afecta a la responsabilidad penal de la persona jurídica, sino que también tiene consecuencias en la Y imputación personal de los directivos. antes de que sigamos, porque mencionaste dos temas que me parecen que son importantes. Una de el costo de implementación de un programa de integridad. En el inicio, como vos lo decías, muchos, no solamente los que hacen penal, sino los que hacemos corporativo, también pensamos, bueno,
de hecho yo tengo la especialización en compliance y dije, esto no van a parar de llamarme, creo que no, no pasó. Y por otro lado, además del costo de la implementación del programa de integridad, esto que vos señalabas recién, si vos tenés el programa que lo dice gran parte de la doctrina y seguramente la jurisprudencia también, si vos tenés un programa de integridad para tenerlo en el cajón y de vez en cuando hacer compartirlo con los empleados o cada vez que alguien entra a trabajar y dentro del rol le dicen tenés que leer el programa de compliance, ese programa no sirve. O sea, Sí. ese programa necesita generar prueba que de alguna manera deslinde la responsabilidad en el Sí. momento. Todavía no hay jurisprudencia al respecto, ¿no? O sea, lamentablemente ni de responsabilidad penal de las personas jurídicas prácticamente no hay jurisprudencia. Y tampoco hay de temas de compliance todavía bien definidos. Lamentablemente, cuadernos que hubiese sido una buena medida como para testear la ley, todos los hechos de cuadernos son anteriores a la ley, con lo cual por la prohibición de la aplicación de la ley penal más gravosa no se pudo aplicar. Pero el tema de la interpretación del programa de compliance va a ser sumamente interesante. O sea, yo siempre, para tener un mal compliance, mejor no tenerlo. Claro. ¿Sí? O sea, mejor no tenerlo, porque vas a tener más dolores de cabeza que no. A ver, pero usted va a decir, y ya pasamos al otro tema, es, ¿para qué me sirve el compliance? ¿Por qué está el compliance en la 27401? Porque acá el compliance, aparte, la ley 27401 le dio una vueltita más de tuerca, en el sentido de que la ley 27401 entiende que si vos cometiste un cohecho. Supónganse que en el marco de mi empresa probamos que tal gerente, para sacar, soy una empresa de obra pública, un gerente coimió a tal intendente, hizo un delito de cohecho a los fines de sacar la licitación. Entonces, ¿para qué sirve el compliance? Y bueno, y la ley dice que si vos tenías un buen programa de compliance, que detectaste obviamente este cohecho, denunciaste, hiciste vos la autodenuncia de que se cometió tal delito y devolvés el beneficio obtenido, prevé una extinción de la acción penal, la de 27401. Con lo cual, es una agregado, pero para eso tenés que tener un buen programa de compliance. Eso dicen los libros. Desde el punto de vista del abogado corporativo, me ha pasado estar en alguna reunión con clientes en las cuales hay que decirle al cliente, bueno, autodenunciate. ¿Sí? Autodenunciate, a ver cómo. No todos los clientes se lo toman del todo bien, porque implica, no hay una causa penal, no le che, vos andés, formula la denuncia. Che, ¿y esto me asegura que me sacan a mí de la causa penal? No. Siempre y cuando el juez entienda que tu programa de compliance sea satisfactorio. Y hoy no tenemos estándares de programa de compliance. ¿Me entiende? Entonces, es como que todavía tenemos muchísimo para trabajar. Pero fíjate, perdón, una Sí, intervención. ahora. Fíjate que la evolución de compliance del concepto tradicional de ser quienes te dicen cuál es el nivel de cumplimiento adecuado, pasaron a ser gerencias de riesgo, ampliaron a esto de que ellos advierten, y hoy, yo estoy en Neuquén, es toda la actividad hidrocarburífera, hoy son los que deciden las contrataciones, porque después de pasar el circuito interno de lo que necesita infraestructura y pasar por administración y pasar por legales, después tiene que pasar por compliance, y si compliance te dice, mira, la verdad que no, Sí, no se contrata. no se Entonces, contrata. aquello que justificó la creación de compliance para erradicar la sospecha de corrupción o los nidos de corrupción, en muchos casos ahora lo han concentrado en las áreas de compliance porque Sí, es el tipo que decide la contratación. sí, y es un mal Complejo. entendimiento. Sí. Es Bueno, que esto, a ver, vos tenés, el problema es tratar de entender la naturaleza del oficial de cumplimiento, del oficial de compliance. Porque Pablo lo dijo muy bien, esto viene de la ley de lavado, ¿sí? Que teníamos el sujeto obligado, en la cual el sujeto obligado tenía la obligación legal de denunciar las maniobras, los ROS, ¿no? Los famosos reportes de operación sospechosa. Pero ¿es la misma naturaleza? Yo siempre pregunto lo mismo, porque el sujeto obligado, obviamente, es el Estado diciendo, tengo un problema que es el lavado de activos, ¿sí? Un problema concreto y serio, que yo no puedo dar abasto, entonces pongo vigilantes en cada esquina para que me cuenten lo que está pasando.
Entonces pongo un vigilante en el banco, si todos los bancos ustedes me tienen que avisar. En la joyería, nunca, nunca en la historia, creo que no hay un solo ROS de joyerías en Argentina. Parece que nunca se compró un Un Rolex Rolex. en la Argentina, nunca se compró en Bueno, efectivo un Rolex. no, Eh, disculpa, no, pero vos sabés que, por ejemplo, cuando me tocó estar hace poco en Europa y a los argentinos, cuando compramos en joyerías con la tarjeta de crédito nuestra, no nos aceptan las tarjetas de crédito. En las joyerías no quieren que le compremos con tarjeta de crédito de Argentina, justamente por todos estos problemas que hay con las operaciones de lavado de dinero y claro. de... No ando por Europa con tarjetas de crédito en joyerías, pero ya que vos me lo decís. Para que quería decir, antes que me sigas cargando, Te fuiste quería colorado, sí. decir algo no, de lo que decía Germán, que es cierto, eh, que pareciera ser que hoy muchas veces los negocios o las contrataciones y fundamentalmente los negocios termina definiéndolo el área de compliance, que es muchas veces el conflicto que se genera en torno a la gente de contrataciones o al que lleva adelante el negocio que te dice, no, esto no lo hagamos porque pones en... Y vos decís, pero mira que si no, no tenemos con qué pagarte a vos que sos el oficial de cumplimiento. Sí, bueno, pero fíjate, y como decís vos, Pablo, como decía Germán, pero el oficial, pues yo entiendo al sujeto, al de la ley de lavado de activos, porque la ley le estableció una obligación al banco, una obligación legal, que con una responsabilidad administrativa sancionadora con penas muy altas, si vos como banco no informás tal maniobra, porque un tipo vino y metió $1 millón en la cuenta. Ahora, el compliance no tiene esa obligación legal atrás, ¿eh? No hay una obligación legal del compliance. Entonces, lo que está generando los mismos compliance se están poniendo en un rol que yo no tengo del todo claro si es el que la ley quiere. Obviamente la ley quiere que vos tengas compliance para que se cometan menos delitos dentro de la empresa. Eso está perfecto. ¿Sí? Lo mismo que decía antes, che, yo no puedo con el lavado de activos, ayúdenme, no, los obligo a ayudarme, los pongo los sujetos obligados. Con compliance, che, hay un montón de delitos que está haciendo en el marco de la empresa, organícense para que no haya delitos. Pero no le está diciendo, yo te obligo a vos a denunciar. Ahora, si el oficial de compliance se para con esa obligación, se está generando ¿se entiende? Se está generando Sí. una obligación, la empresa que no la tiene. Y si vos tenés un compliance que te empieza a levantar punto, 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 te puede hacer un problema penal, porque, che, a vos te levantaron este punto. ¿Por qué seguiste adelante? Es como que Bueno, tenés. ahí Sí. entra en juego también algo que mencionaba Germán sobre la evaluación de riesgos, ¿no? Y la tolerancia al riesgo que tiene cada compañía al momento de Mm, contratar con determinadas empresas o en determinadas áreas. Hay sí, áreas que tienen más riesgo y hay áreas que tienen menos riesgo. Bueno, ahí cada empresa y cada negocio asume su riesgo en materia de contrataciones, que es en definitiva donde más ha influido el régimen o los programas de integridad o sea, por un lado, para las empresas que cotizan en bolsa, fundamentalmente con la información privilegiada, que es un poco el tema más neurálgico para las empresas que cotizan en bolsa, y para el resto de las compañías, al momento de la contratación, es sí, donde más riesgo generalmente hay dentro de las organizaciones es en las compras y en las contrataciones. Y sí. eso inclusive se ha ido incorporando en el ámbito público, tímidamente. La ley obliga, o sea, aunque sea, esto no lo dijimos ustedes, pero la 27401 dice que obliga al ámbito público que se decidan por el que tiene compliance, entre uno que tiene compliance y uno que no tiene compliance. Pero sí. Hay una buena, a mí me gusta a veces en algunas series que sobre todo que hablan de temas jurídicos, hay una buena serie que se llama Landmar, que habla sobre el ámbito petrolero, ahora no me sale exactamente el Sí. nombre, y justamente contratan a una abogada
la abogada viene de un estudio grande en Nueva York y va a trabajar a Texas, y cuando tienen que hacer algunas actividades en los pozos petroleros, la abogada vestida de traje en un pozo petrolero dice, no, esta actividad de esta manera, con estas contrataciones, no es conveniente que lo hagamos. Y se saca, ¿viste? Se saca el sombrero de cabo y le dice, no, esto no es Nueva York, esto es Claro, Texas. Bueno, eso pasa en muchas corporaciones, en muchas empresas. sí, Sobre, sí, sí, sobre todo en el ámbito de las empresas de también obra pública. de obra pública, mucho en el ámbito de los laboratorios, porque son empresas que tienen mucho riesgo ya en la actividad propia de cada una de esas empresas. Bueno, ni hablar en el área petrolera, digo, es complicado. Por eso también la recomendación siempre es que el oficial de cumplimiento o el compliance officer esté en el nivel de directorio, ¿no? No, Sí. no, no, no puede ser alguien ajeno al directorio Que entienda el negocio, tiene que entender el negocio, porque si no tenés una persona que permanentemente te va a levantar riesgos, que si después no los cumplís, vos te levantas 100 riesgos, 99 no pasa nada, pues sabes que no pasa nada, pero ese riesgo número uno que vos no cumpliste y hay un problema, eso automáticamente te va a disparar responsabilidad penal, no solo a la persona jurídica, sino también al directorio. Eso es importante, ¿sí? O sea, ¿se acuerda esa imputación que decía el dolo o la culpa? Con un compliance que te haya levantado ese punto, porque vos no tuviste que haber contratado con esta y tenías que haber contratado con la otra por lo que sea, y justo esa obra tuvo un problema que se cayó un obrero y se mató, te van a decir, bueno, es porque vos no cumpliste con el compliance. Ahora, ¿qué pasa cuando es un compliance que te dispara permanentemente riesgo, 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 riesgo? Yo siempre digo lo ya mismo. La no puedes responsa- operar, no puedes No, operar. no. La responsabilidad penal es como, ¿se acuerdan? Por ahí veo unas caras, Lucila es más chica que nosotros, pero ¿se acuerdan cuando estábamos nosotros chicos que estaba el juego del paquete? Que iba sonando la música y vos Sí. ibas pasando el paquete y cuando cortaba la música, el que tenía el paquete en la mano perdía. La responsabilidad penal es el juego del paquete. ¿Sí? ¿En qué sentido? Alguien siempre tiene la responsabilidad. El tema es, en una estructura empresaria vos el paquete o lo tirás para abajo, pues sos el directorio y tenés gente que hace riesgo ambiental o lo que sea, vos delegás para abajo, o lo tirás para arriba y diciendo al directorio, che, te mandaste una macana porque contrataste, acá tenés el paquete. Pero el paquete lo tiene alguien cuando hay un resultado lesivo, ¿sí? Cuando hay muertos, cuando lo que pasa. Si vos tenés un compliance que permanentemente te levanta el riesgo, vos directorio, yo presidente, ¿qué pasa? Estoy recibiendo permanentemente paquetes. Y en algún momento la música va a dejar de sonar, ¿sí? El compliance sirve para tirar el paquete para abajo. O sea, ¿qué es un buen compliance? Che, a ver, tuvimos un problema ambiental. Sí, pero el problema ambiental, mirá, yo tengo un gerente ambiental que hace esto y los controles son estos. Y para hacer cualquier tipo de operación está obligado a pedir 3 presupuestos o 3 y empieza, te están atacando, Julieta. Y están, mirá, hicimos todo bien. E igual pasó, pero hicimos todo bien. El compliance es una hoja de ruta para hacer todo bien, no para levantar los problemas, ¿se entiende? Por eso un buen compliance te va a resolver un montón de problemas de responsabilidad penal. Vuelvo al caso de la sangre, el de Cataluña. Imagínense que vos sos el director general del hospital y abajo se contagiaron 300 tipos con HIV. ¿Qué sé yo si tenía que comprar el reactivo HIV o no tenía que comprar el reactivo HIV? Mi compliance me va a decir que esas decisiones la toma una junta médica que está 2 escalones para abajo y resuelve absolutamente todos los temas médicos. Y si tienen un problema, tienen que elevar la queja para arriba. No me elevaron la queja para arriba y el paquete no lo tengo yo. ¿Se entiende? Y esa es una buena lógica de compliance. Entendiendo la estructura empresaria. Decime, Germán. No, que te estoy escuchando y estoy pensando en los casos, algunos que conozco, donde a compliance no solamente se le está pidiendo que no levante todas las alertas que debería, sino que busque soluciones a las alertas que surgen de los temas que la compañía quiere hacer. Entonces Sí. el compliance ya termina exponiéndose él mismo a Es la que ahí responsabilidad personal porque lo que decían de empresas petroleras con aportes a sectores públicos que son las autoridades concedentes. Cuando quieren hacer aporte para actividad educativa, deportiva, le dicen, no, no, mira, no se puede. Pero
¿No tenés una fundación, una ONG, algo para triangular? Sí. Eso viene del compliance. Sí, lo que Entonces, pasa es que eso debe venir de compliance. A ver, tenés compliance como tenés de todo, ¿no? En todos lados. Pero normalmente deben tener un mal programa de cumplimiento, Germán. Porque si vos tenés un programa de cumplimiento que está atadito al negocio, que entiende el negocio, bien, en el buen sentido, y que da flexibilidad cuando la tiene que dar y aprieta, el oficial de cumplimiento está mucho más atado, el oficial de compliance, pero debes tener un mal programa de compliance. pero tal Bueno, vez yo uno creo de que los problemas es el... puede ser un buen programa de compliance que está mirando la competencia, porque cuando son licitaciones o se presentan, el directorio le exige a su compliance que tampoco le boicotee la estructura de costos que quiere para Mm, competir con el otro. Entonces ahí empieza, y la verdad que está siempre en el umbral de lo sí, irregular. Digamos, sí, es difícil cumplirlo bien en la práctica. sí. Creo que con buen asesoramiento se puede armar un programa de cumplimiento adecuado según la actividad, según... ahora, la cuestión es que después la persona lo cumpla, entienda el negocio, como decían ustedes, Sí. pero después le van a empezar los vectores de interferencia diciéndole, no me podés boicotear, necesito hacer este contrato, buscarle la forma, y eso es lo que tensiona las... Sí, pero eso yo creo que es un camino que se va a terminar desandando cuando empiece a haber problemas penales que un mal compliance te la juegue en contra o un buen compliance te salve. ¿Sí? Cuando se vea que el compliance funciona bien, eh, hay un caso bastante interesante. ¿Se acuerdan la tragedia de Lapa? Año 2000, más o menos, 2001, ahí, que el avión que no despegó en Aeroparque, se murieron, no sé, ciento y pico de personas. Se probó en la causa que fue una macana 100% del piloto, que se murió el piloto, ¿no? Y el piloto, él creo que no podía levantar los flaps. En un momento le sonaba una alarma y no levantaba los flaps y no levantó y siguió derecho el avión. Y era un error que venía haciendo permanentemente en los simuladores el piloto. Terminó un juicio oral, sentadito en un juicio oral, el presidente del APA, ¿sí? Deutsch de apellido, porque le imputaron que había elegido mal al piloto. No es que lo había elegido él, pero que el recursos humanos no funcionaba, un montón. Después terminó sentadito también la de recursos humanos, terminó el de Fuerza Aérea que le había dado la licencia, varios, pero estuvo sentadito ahí el presidente Deutsch por la imputación penal. Un buen compliance eso te lo resuelve. Ahora, un mal compliance te lo trae al presidente. ¿Sí? Porque un buen compliance te va a decir, mirá, yo tengo una gerente, tengo abajo mío de presidente, tengo un directorio, abajo tengo un gerente general y abajo una gerente de recursos humanos. ¿Cómo contratar a la gerente de recursos humanos? Con esto, con esto, con esto. ¿Cómo se contratan los pilotos? Con esto, con... Y eso es en actividades regladas está bien el tema. Y en actividades no regladas mejor todavía, porque ¿cómo vos resolvés un tema de corrupción en una empresa de obra pública, que no sabes cómo funciona? El compliance te puede dar soluciones. Sí, algo que yo quería decir de muchos años de auditoría. El tema es que todos estos conflictos que no son nuevos, porque no son nuevos los conflictos en torno al manejo de una compañía, los resolvía el área legal. Pero ¿qué pasa con el área legal? El área legal está acostumbrado a llegar después, cuando el hecho ya ocurrió, no antes. La idea del compliance o el buen programa de compliance es primero anticipar lo que puede llegar a pasar, establecer una matriz de riesgo del negocio, entender el negocio y poder advertir, che, si hacemos esto de esta manera, no, pero al mismo tiempo tenés que dar una solución, porque si vos solamente estás levantando puntos de auditoría, porque esto también viene de la mano de la auditoría de gestión, digo, no es que esto es novedoso, digo, lo que hacemos auditorías es muy parecido. Ahora, si vos cuando haces auditoría interna o vos trabajás en el área de auditoría de gestión y vos estás todo el tiempo levantando puntos de auditoría, pero después no das ninguna recomendación y no me está sirviendo mucho. Si no entendés el negocio, y es difícil que yo pueda recomendarte cómo seguir. Bueno, el compliance un poco lo que busca es eso, es anticipar lo que puede llegar a Sí, ocurrir si vos no tomás los caminos adecuados. Y tener previsto esos caminos adecuados y aparte documentar esos caminos adecuados, documentarlo. porque esto es fundamental en el marco del compliance. Sí. Poder documentar tu actividad. Y que en caso de que haya el diablo metido en la cola y sea un desastre,
que vos te pruebe que vos tomaste el camino adecuado. Si yo fuese juez, tengo mañana la que se les ocurra, la tragedia de Once con los trenes, esas cosas que el diablo mete la cola fue un desastre. Si yo fuese juez, me decís, che, tenés que allanar y te tenés que llevar una sola carpetita de algo, yo lo primero que me llevo es el compliance. ¿Por qué? Porque el compliance es una foto de la empresa, un buen compliance, ¿no? Bueno, entonces yo sé, a través del compliance, eh, tengo un piloto mal elegido, yo veo el compliance y sé por quién tengo que empezar la imputación penal. A ver, ¿cómo es la empresa? Tengo una foto de la empresa, ¿se entiende? Por eso es importantísimo el compliance, tanto para que no pasen las cosas, como si pasan, haber dicho, che, yo hice las cosas bien. Vuelvo al principio de la charla. Penalmente uno responde por el hecho propio. Si vos no hiciste nada, no deberías responder. Vos no respondés porque un muerto. ¿Sí? Vos respondés porque vos hiciste algo que ocasionó el muerto. No hablo en términos de causalidad, hablo en temas de imputación, por doloso, culposo. Vos respondés por algo que generó el muerto. ¿Se entiende? Entonces, el compliance sirve para eso. O sea, más Sí, allá que excede un montón lo que dice la ley, la sí. 27401. ¿Sí? Que parecería que va, tenés un buen compliance, denunciás y te va, te saca la cosa. Yo creo que va a haber escasísimos casos de esos en la jurisprudencia de una empresa que se autodenuncia, que tiene un buen compliance y que devuelve la plata. Va a llegar siempre tarde la empresa. No va a ser la autodenuncia esa que nos exige la ley, pues siempre va a explotar la denuncia por otro lado. Pero para otras cosas va a tener un montón de utilidad el compliance. Fundamentalmente para eso, para tratar de deslindar de responsabilidad, que la causa, que el desastre no se lleve puesto a toda la empresa. Y otro tema que por ahí, esto del compliance y el marketing del compliance, creo que estuvo siempre asociado a algo extremadamente costoso para implementar Sí. en una compañía. Hay empresas que tienen su área de compliance porque lo pueden sostener, pero también hoy está total, como tener un equipo de auditoría externa, tener un equipo de compliance externo que te diseñe tu programa y que pueda por ahí recomendarte quién está capacitado o capacitar a alguien, lo puedes hacer de manera externa y el costo baja muchísimo. No, y el oficial no tenés que tener un oficial de cumplimiento 100% dedicado a eso, si es Tampoco. puede tener otra función más o menos incompatible, ¿no? No, Pero incluso podés tener un oficial de cumplimiento y podés delegar el resto de las cosas, las podés delegar para afuera, a cualquier estudio más o menos piola, pero sí, creo las que lo que grandes. es como conclusión un poco ese que tiene que entender el negocio, ¿no? Fundamentalmente, a partir de ahí poder empezar a diseñar el programa, si no El es muy año, complicado. el año pasado me invitaron al Congreso Anual de Compliance de YPF a hablar un poquito y claro, YPF, hablé con la chica a cargo de Compliance, claro, el departamento de Compliance solo de YPF tenía 20 personas. Compliance. Está bien, es YPF, lo que sea, Es pero a mí IPF. es YPF, ¿no? Pero fíjense, no es nada más para que YPF no cometa delitos. Abarca todo el negocio. Yo tengo una, total, nos están grabando, pero no nos va a ver mucha gente. Yo tengo una anécdota un poco más triste. Me Vos acuerdo, ya te grabaron que andás por la joyería de Europa, así que comprando en ¿cómo es? Esta que compran. probá, tirando No, tarjetas, yo no sí, sí. estaba comprando, lo leí lo leí en una revista jurídica. Ah, ya. No, una vez me toca una entrevista con el oficial de cumplimiento de lavado, no de compliance, de un banco. Y yo estaba muy preocupado porque no estaban haciendo no tenían incorporado, estoy hablando hace muchos años, ninguna actividad frente a las fintech y las cripto. Estamos hablando Sí. cuando la moneda o el stablecoin valía $1.500, hoy vale 48.000. Entonces me entrevisté con el oficial de cumplimiento y le digo, mirá, no veo que ustedes tengan dentro de sus normas ninguna actividad que pueda prever algún proceso de lavado de activos utilizando, ya había habido un caso en Salta muy conocido, que se llama Bobina Blanca, digo, estamos en esa zona. Y me dice, me saca el celular y me muestra en su celular, no, yo estoy comprando, me dijo.
Y yo me fui de la, yo me fui de la reunión mal. Claro, pero cuando vi vos hablás del staff de compliance de YPF, 20 personas, el staff del oficial de cumplimiento del banco eran 3 personas escribiendo a máquina, no tenían ni una computadora. Bueno, yo en ese momento salí, levanté un punto de auditoría, lo que no hice fue comprar stablecoins. Ah, Fue gran error. ahí está la parte triste, sí, sí. No, Eh, no, pero si tiene que ir a todo el negocio. Nosotros en el estudio, por ejemplo, tenemos una empresa de clientes de su tipo, una empresa de cripto seria, y si vos no tenés un programa de compliance que esté atado a tu realidad, no puede funcionar. El cripto que hasta hace 3 4 años no tenía ningún tipo de reglamentación del central. O sea, entrabas al central, a la búsqueda, ponías cripto, no, cero aparecía, pues no estaban ni reglamentados, es una actividad hiper había unos artículos de bibliografía, pero Sí, de norma nada. no había ninguna norma. Entonces, si venía cualquier empresa de cripto, directamente nos podía abrir una página web. ¿Se entiende? Entonces, con un compliance como estos que no te quedan bien a vos, Germán, con toda la razón del mundo, a mí tampoco me caen bien, en la cual te, che, no podés, no podés, no podés, ¿qué haces cripto? Bueno, cerrá la cripto y pedir una licencia de banco, que es lo único que vas a poder hacer. ¿Se entiende? O sea, vos tenés que, en eso el negocio, pero ojo. Vas por un camino en el medio donde tenés que entender el negocio, pero para funcionar bien, no para cometer cualquier barbaridad. Nico, son -5. Sé que vos... A las 6 me tenía que ir, pero no sé si alguna pregunta, algún comentario. vamos a ver si... acá teníamos el espacio de preguntas. Lo habilitamos. Somos todo oídos. Por mi parte, todo claro. Bueno, Lucila siempre... gracias, Gracias, Lucila. gracias Lucila por Como decía aportar. un profesor viejo mío, decía, bueno, ¿se entendió todo o no se entendió nada? Cuando le pregunto, ¿se entendió todo o no se entendió nada? De mi parte también está todo claro. Gracias, Martín. ¿Alguna duda, alguna Yo pregunta? no entiendo nada, perdón, ¿eh? Perfecto. Venga, ahí está, era lo que estábamos esperando. Porque para poner un poco el contexto bueno, no sé si Nicolás sabe, con Pablo compartimos la materia de personas jurídicas, él la da en la sede de Flores, yo la doy en la sede de San Miguel. Él Perfecto. tiene como este perfil muy corporativo, muy de grande empresa, y yo soy más pyme, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando ustedes arrancan a hablar de compliance, digo, bueno, ¿en qué momento mi pyme se vuelve es Es muy bueno. necesario que incorpore esto? Porque Cuando entiendo que la ley contrata, le va a es aplicar a que, todos, es ¿no? que no, olvídate la ley, lo que le va a terminar matando a la pyme, ¿sabes qué es? Cuando contrate con una empresa de compliance, porque un montón de programas de compliance dicen, vos solamente podés contratar con quien tiene compliance. Sobre todo las Claro, multinacionales. Te vas con una claro. multinacional, te va a decir, vos contratás solamente si tiene compliance. No, es Entonces, que, dentro de sus propios programas de compliance tienen como requisito que contratar con tengas, empresas que tengan que programas de tengan programa de integridad. compliance. ¿Entendés? Bueno, Y ese ahí era un, sonaste, porque por ahí tu pyme es de limpieza. Nosotros, por Sí. ejemplo, de un último programa de compliance que hicimos en el estudio, un cliente que venía hace mucho tiempo, que es de empleo eventual. Mm. Pero le exigían el programa de compliance. Las empresas grandes a cual le mandaban, le exigían un programa de compliance. O no, por ahí no se lo exigen, pero si el programa de compliance seguramente dice, tenés que pedir 3 presupuestos. Y te tenés que decidir porque tiene compliance. Entonces, si tu competencia tiene compliance, vos ya empezaste el partido perdiendo 2-0. sí, bueno, de hecho empieza a ser un factor de competencia, tener o no tener. Sobre todo, ya que aprovechamos que está Germán y que está en un área y en una provincia donde están apareciendo un montón de empresas Sí. multinacionales y que de alguna u otra manera van a tener que tercerizar o contratar con alguna empresa local. Bueno, todas esas empresas multinacionales que están viniendo a la Argentina o que probablemente vengan a la Argentina a través del RIGI, el Super RIGI Sí. en distintos formatos, todas esas empresas vienen con su programa de integridad, con lo cual no solamente tenemos que, digo, hay un proceso de cambio grande, sobre todo en materia de constitución de sociedades, de nuevas formas de esta. Estamos
en presencia de una probable nueva ley de sociedades donde prevé distintos tipos societarios. Bueno, también el problema es dentro, el del nuevo inspector general de justicia. tiene un apellido muy parecido al tuyo. Es un apellido muy Pará, parecido. pero digo, Es pero mi algo, hermano, por eso la, me hago la- el chiste. Sí, sí, la sí. otra vez, Eh, pero más allá de eso, de los tipos societarios y los programas de compliance, Daniel Vítolo, alguien que conocemos por distintas razones, fue profesor de todo, ¿verdad? sí, sí. Eh, él decía algo que a mí que creo que gana una discusión en torno a veces le exigimos a la sociedad, que creo que es lo que yo quiero desmitificar para la pequeña y mediana empresa nacional, digo. No necesitamos el gran programa de compliance y además tampoco necesitamos la gran estructura corporativa societaria, porque si la empresa se corre de su objeto o viola la ley, bueno, para eso está el derecho penal, para eso hay otras normas. No hagamos del derecho corporativo, del derecho societario, de la persona jurídica, una cosa que es inexpugnable y que le ponemos un montón de requisitos, que creo que ese es el nuevo paradigma del derecho societario, donde, bueno, dejemos que el negocio fluya, dejemos que la actividad crezca. Y bueno, si en el ámbito del derecho, en la ejecución de la actividad, se comete un delito, bueno, ahí veremos, agarramos el código penal y vemos qué pasa. Por ahí tu problema de comprar eso es chiquita, porque estás pensado para operar con empresas más grandes. Dice, che, abrir una casilla de correo anónima que vos le garantices al de adentro que haga la denuncia y vos te das vuelta y esa denuncia se la tirás a tu estudio de abogado. Por ahí es eso, por ahí El tenés una canal, estructura. El el canal canal de de, denuncia. canal de denuncia que, che, la recibí perfecto. Como la recibí, ahora sí tengo que contratar al de afuera, a un estudio de afuera y que investigue esto que está pasando. Por ahí es eso solo. ¿Entendés? Bueno, O sea, ahora con la incorporación de la inteligencia artificial que trae la nueva ley de sociedades y todos estos nuevos mecanismos, hasta podrías tenerlo automatizado, eso, tu eso es oficial de... fácil. O sea, ni Haces siquiera un tendrías mapa que de tener una riesgo, persona... Claro. un mapa de Y, riesgo. Tu empresa, tu empresa hace destapaciones. O sea, limpia baños. A lo que decía, Pero, a lo que decía Pablo y lo que comentabas vos de la trazabilidad del cumplimiento de los programas de cumplimiento normativo de compliance, esto está ocurriendo en Neuquén, no es una hipótesis. En no, marzo olvídate. tuvimos una actividad acá que búsquenla porque tiene mucho que ver, se llama Estado de Derecho, Desarrollo Económico y Debida Diligencia, y uno de los paneles tuvo que ver con la experiencia de Comunidad Económica Europea que tiene previsto para el 2027 la exigencia a cualquier empresa que importe o exporte que asegure que todas las empresas vinculadas en su cadena de producción, de comercialización, No, tengan el mismo nivel de cumplimiento normativo. Y acá, digamos, Neuquén, que los hidrocarburos, y ustedes saben lo que está pasando con Vaca Muerte, con todo esto, acá ya está internalizado esta cuestión de que la mega empresa operadora del yacimiento, que tiene su perforadora, pero todas las pymes neuquinas saben que tienen que adecuarse a los programas de cumplimiento normativo, pero porque lo vienen haciendo hace décadas. sí. Su Pero te sistema de hace- facturación está online con la empresa pagadora, porque su sistema de liquidación de sueldo y de las altas y bajas del personal está auditado por la empresa pagadora, pero esto está pasando. Por eso sí. lo que decía Julieta de qué hace mi pyme, según en qué actividad esté involucrada. Si la pyme y Neuquén está recibiendo contingentes de pyme de otras provincias, acaban de venir de Santa Fe, han venido de otros lugares de la Patagonia, porque todo el mundo quiere Sí, tratar de entrar en energía y en minería, que es lo que está pasando. Pero esto sí, está sí. pasando en Neuquén, está viniendo gente a hablar de debida diligencia ampliada. Digamos, como esto de el compliance ya no es un tema de No, la concesionaria del yacimiento, la operadora principal, las internacionales. Las internacionales piden que las productoras, las empresas de servicios locales, cumplan los mismos niveles de diligencia en su medida. No es que tienen departamentos de compliance más grandes que yo. administración o gestión humana o recursos humanos. En temas penales pasa lo mismo, te hacen unas exigencias a Latinoamérica con estándares europeos que no podés. Hay un profesor chileno que tiene una frase de la Universidad Católica, que tiene una frase buenísima, que una vez lo escuché diciendo, todo muy lindo, yo voy a admitir que mi país, Chile, subdesarrollado, tenga el nivel de exigencia que ustedes me exigen, pero denme primero una revolución industrial a mí, porque ustedes se llevaron puesto todo
Y ahora me exigen a mí, yo a ese colectivo no me subí. Déjenme subirme a esa revolución industrial, genero progreso y después les cumplo. Pero es verdad, o sea, te exigen a países como el nuestro estándares europeos que no los puedes cumplir nunca. Pero es el compliance, ¿eh? Sí, ¿Sí? así es, así es. Bueno, gracias. Nico, La pasé bárbaro. me alegro, ya lo Sí, sé. la pasé Te agradezco bárbaro. mucho, sé de tu pasión por el derecho penal y por este tema. Lo hemos Sí, charlado un montón de veces. Greens de por medio. sí, Nada, saludarte, agradecerte, Juli. Sí, Casualmente. bueno, sí, me sumo al agradecimiento y ya que la pasaste bien, te podemos invitar nuevamente con otro tema, ¿o no? Siempre, cuando quieran, me encanta estar en Bueno, Internet. Sí, cuando quieran. Así que bueno, bueno, Juli, perfecto. Pablo, Germán, Lucila, Te, el resto, muchas gracias. te Bueno, dejamos Gracias. ir. genial. Un ¿Sí? Hasta abrazo grande. luego, nos Gracias, Bueno, Nico. vemos. chao. Gracias, hasta luego. Eh, bueno, no Muchas sé Bueno, si alguien quiere hacernos algún otro comentario, darnos ¿algún feedback, algún pedido alguna de temas? devolución. Estamos armando Germán, las... gracias por tu participación. La Sí, verdad que no, me Germán parece que se me fue, parece que se Germán. fue. Sí. Sí. Estamos planeando ya las fechas del café jurídico del próximo cuatrimestre, porque esto no se termina acá. Así que bueno, si bien tenemos los temas, ahí los estamos charlando, se aceptan sugerencias, algún tema que quieran, que ya hayamos visto que quieran que ampliemos. Bueno, eh, En principio tenemos los temas más o menos. tenemos Ya los hoy los temas, pero tuvimos, bueno, ponele que, no sé, surge algo así nos como, no, gana la yo quiero ansiedad. esto. Eh, Así que, bueno, si nos quieren también dar feedback de esta actividad que la vamos a sostener, ¿no es cierto, Pablo? Este es nuestro Sí, espacio. lo venimos construyendo Sí, de a poco. de a poco, con paciencia, pero bueno, esto de incorporar invitados me parece que le suma un montón, al margen de que, bueno, por supuesto que nuestro docente acá es de mucho nivel, pero creo que sumar invitados, nuevas voces, eh, aporta, aporta muchísimo y me parece que el tema de hoy, al menos a mí como que me deja pensando y en cómo se abren un montón de otras cuestiones para el abogado, incluso, bueno, también para el contador, eh, de temas que tenemos que estudiar, ¿no? O sea, que no es algo tan Bueno, inmediato. no, bueno, ya lo dijo Germán. Nosotros veníamos hablando mucho del tema energético y yo lo vengo taladrando, pero me gusta, buenísima la participación de Germán porque confirma un poco lo que nosotros venimos anticipando en nuestras clases, en nuestros encuentros. Así que nada. Bueno, Doc, Bien. seguimos la próxima. Bueno, Hasta perfecto. luego, Nos vemos. gracias. Muchas Nos gracias a Les todos vemos. por mando un Muchas beso. participar. gracias. A Chao, ustedes. chao. Nos Chau. vemos.